Es tu podcast Cuerdos, Sanos, Felices, episodio 100. Hola queridos oyentes, bienvenidos, gracias por estar allí. Somos una familia peruana que desea proponerte con mucho cariño y responsabilidad información, formación y entretenimiento relacionados con nuestros hábitos alimenticios, de sueño, de oración, de movimiento. Consideramos que tenemos la obligación de conocernos en cuerpo, mente y alma para seguir adelante con un proceso continuo de bienestar. Normalmente, deseamos conversar con los que comparten alguna opinión con nosotros. Hoy, quizá tú y yo tengamos más en común al conversar desde nuestras diferencias, buscando mejores maneras de expresar nuestros desacuerdos. Tu perspectiva enriquece nuestro podcast. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi et toi aussi. Y bien, hoy con una mezcla hermosa de gratitud, emoción y entusiasmo, les doy la bienvenida al último episodio de esta segunda temporada. Sí, ya llegamos al final de esta etapa, pero no es un cierre con nostalgia, sino un broche lleno de luz. Durante esta segunda temporada, fuimos hilando juntos temas que no siempre se hablan con calma, como es el relacionado con los hábitos de sueño, de alimentación, de oración, de movimiento. Porque cada episodio, cada tema, cada historia compartida ha sido sembrada con amor, buscando siempre inspirarte a cuidar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y si te perdiste alguno o quieres volver a lo esencial, no te preocupes. Hemos preparado 3 episodios especiales resumiendo lo mejor sobre el sueño, la alimentación y el manejo del estrés. Como un mapa práctico para retomar lo que te hace bien y preparar el terreno para lo que viene. Son los episodios 97, 98 y 99. Porque la tercera temporada ya está en camino y lo que se viene es grande, inspirador y profundamente humano. En este episodio especial, quisiéramos que conozcan un poco más a las personas que dan vida a este proyecto. Escucharás fragmentos y reflexiones de los 3 creadores y miembros del equipo detrás de este podcast. 3 de ellos comparten un vínculo muy especial. Somos padre, madre e hija. Y eso le da a este proyecto una dimensión única, donde el trabajo, la creatividad y el amor familiar se entrelazan en cada episodio. Prepárate para un recorrido íntimo con pequeños extractos de 3 de las entrevistas que nos hicimos en familia y una que nos hicieron a partir de un viaje que realizamos en familia. Y es que detrás de cada episodio de Cuerdos Sanos Felices hay una historia familiar que late en silencio. Y a continuación, un extracto del episodio 41, una entrevista realizada a Luis Alberto Acuña, el papá de Cuerdos Sanos Felices. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido Padre, que siempre tu mano me da
en tu cabellera las nieves reflejas. Tu mirada es triste, pero siempre buena. Alberto, las tradiciones familiares pueden ser muy importantes porque a través de ellos, de estas tradiciones, salvaguardamos valores que de otra forma se perderían para siempre. Pasan de familia en familia, ¿no? ¿Qué tradición familiar tienes como favorita de cuando eras niño? Cuéntanos. Bueno, me gusta la tradición de Navidad, de tomar el chocolate en la noche. Por eso lo preparas tan rico. Siempre tiene que haber chocolate. Tener, esperar hasta las 12. Yeah. O en los cumpleaños saludarnos con bastante cariño. Algunas veces, no siempre, íbamos al Señor de los Milagros. Ajá. A la procesión. Bueno, no hacíamos varias cuadras, bastante tiempo, pero sí. Era tradición familiar también. Pero es Sí. esta tarde. Ajá. Bueno, mi mamá, me acuerdo que mi mamá, mi abuelita, algunas tías también Toda la familia. vestían El hábito. El hábito. todo el mes. Ujú. Wow. Linda tradición familiar, linda. Y bueno, pasando ya a la música. ¿Cuál fue la primera canción que te gustó o el primer CD que compraste de ese artista? No, antes de eso, disculpa que te ¿Cuál? interrumpa. Te hemos puesto Barry White al inicio Es verdad. del podcast. ¿Te gusta ya. o no te gusta Espera, Barry White? Sí me gusta, pero quería comentarles. A mí de chiquito me gustaba mucho el tango. Ah, ¿y qué pasó? Me gusta el tango, pero no, o sea, lo que me acuerdo es que mis hermanos, mi papá, mi mamá también, me hacían dormir escuchando música de tango. Con tango. Sí. Yeah. Y otro recuerdo de música que tengo, Ah, había una musiquita, una canción que se llama ¿Qué será? Será. Sí. ¿Qué será? Entonces, Esa. ¿cuándo entra Barry White? Porque Estoy contando eso cuando era pequeñito. es cronológico. ya, cronológicamente. Sí. Barry White ya cuando estaba en la universidad estaba acabando casi. Yeah. Y había esa música y me gustaba porque me relajaba y estudiaba con esa música. Porque tú, cuando nos casamos, fue uno de los cantantes que compartiste conmigo. Bueno, y enganchamos porque nos encantan a los dos, Sí. ¿no? Pero así ya como álbum o CD, ¿cuál fue el primero que tú te animaste ya a comprar o ir O a que un te regalaron concierto? primero. ¿Cuál es el primer disco que tuviste? ¿O fuiste a algún concierto? el primer concierto, así que recuerdas. O el CD. Bueno, fue de repente Barry White también Pero fue primerito. Sí, pues. Julio Iglesias y ¿CDs o qué era? eran discos del De Discos vinilo. de vinilo. Ajá. Sí. Yeah, disco de vinilo de Barry White y de Julio Iglesias. Apuntar. Long Plays, LP, no eran 45. Yeah. Conciertos que me acuerdo, concierto de Rafael, que un día lo vi cuando estaba en Trujillo. Ajá. También juntos hemos ido a verlo acá Sí, en también. el peruano japonés. ¿Sí nos gusta Rafael? Sí. Sí. Yo me voy de Ok. Y bueno, justo hablando de gustos, hay algunos gustos que se repiten o se adquieren por nuestros padres, que a veces como les gusta a ellos también nos gusta a nosotros, pero así sin tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esos gustos que coincidías con tu papá? Podíamos comer el chocolo, la papa a la huancaína, nos encantaban. Sí. Coincidían en eso. Sí. Sí. Ay, sobre todo, sí, a veces nos íbamos, en Chosica nos íbamos al campo, por el río, por Santa Eulalia, y ahí hacían pachamanca. Qué rico. Ya. Sí. La vida de campo es Con maravillosa. venían mis tías, mis hermanos, y en La varios familia, carros nos ¿verdad? íbamos. Pasábamos un fin de semana. Y hablando de comida, ¿por qué no profundizamos acá en la entrevista? Porque ¿En Pa qué? es super chef acá en el hogar. Bueno, Yo no soy chef. está No. en proceso. Bueno, no, pero sí, así debemos está. admitir que provienes de una familia, Alberto, que cocinan bien. Tus dos hermanos, bueno, No, uno- pero no solo cocinan, Mis- son mis chefs. tres son hermanos chefs. mayores. Tus tres hermanos mayores
Tuvieron un restaurante, tuvieron restaurantes en los Estados Unidos. Acá también, pero... Y acá también en Perú. Entonces, ha ido evolucionando, ¿sí o no? Sí. Porque al principio no. Bueno, yo al inicio tampoco es que yo decía, esto es Michelin, esto no es Michelin. Yo solo comía. Ajá, pero poco a poco nos dimos cuenta de su sazón. Tú no cocinabas como tus hermanos. Eso es lo que yo recién me enteré. Yo en mi casa yo no cocinaba. Uh-huh. No me dedicaba a la cocina para nada. Uh-huh. Acabé a la universidad, trabajé, estuve... No, él no. La Mamá cocina siempre se pregunta, Y ¿pero regresaba cómo? a casa, Yo pero tenía mi que mami- aprender horas. Pero mi mamá cocinaba muy rico y le gustaba a todas las personas que iban a la casa y comían algo Sí. que había preparado mi mami y les encantaba. ¿Tú cómo aprendiste? ¿Cómo así? ¿Qué ¿Has fue? logrado este Yo- punto? Sentía los abuelos y me acordaba de eso, pero Entonces, mis hermanos sí, algunas se preparaban sus cositas y también mi familia les enseñó, pero yo Nunca. no tuve... la oportunidad de Pero ser sí entrenado. sí veía cómo cocinaba mi mami Ajá. desde la mesa El Pero- modo pero no. detective, ahí aprendió. Ya. no, pero tampoco le Sherlock. prestaba atención puede ser que mis hermanos y yo Sí, todos tenían mis el hermanos don. tenemos Yo ese- creo que sí. Sí, creemos que sí, damos fe, Alberto. ¿Has superado a mami en la cocina? Eso no se puede decir. Por obvios motivos. Ya, sin embargo, admito que en algunos platos sí me No, superé. sí hay platos en los que uno es mejor, pero no es mejor, es que son características. Por ejemplo, sazones distintos. normalmente hace todo así como si fueran, por ejemplo, en el caso de las verduras o vegetales, frutas, todo es a modo como si fuera sopa, y en la sopa todo se pica grande, enorme, y se meten las verduras y ya. Entonces, más o menos esa característica la mantienen los guisos y cosas así. Ya desde ahí ya es diferente, porque de ahí pasamos a Pa, y Pa lo hace todo, ya más que todo se especializa en la sazón. Ajá. Y ya por otro lado estoy. Bueno, pero que sí. también tienes el don de la cocina. Claro, pero es que hay platos que, como prácticamente acá ninguno de los tres es como que aprendió, solo en tu casa. ¿No? Ujú. Entonces hay platos que ninguno de los tres sabemos y que aprendemos. Entonces esos platos, así a la primera, hay claro que a veces a ti te sale mejor o a veces a Pa y así. Pero hay platos que Pa sí cocina. No, a veces es un día normal y justo se viene el don, no sé qué sea. Y uno está con clases, tiene que comer rápido y todo, y justo lo hace. Para chuparse los No, dedos. pero sale así súper full misterio, porque no es un sabor común, pues es uno distinto. Entonces, y eso debe ser el fin de semana. Pero es cualquier No. día de la semana que puede hacerlo, ¿no? No, y los otros días ahí normal. ¿No? Qué barbaridad. Y a continuación, un extracto del episodio 36, una entrevista realizada en familia a Luisa Avellán, la mamá de Cuerdos Sanos Felices. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Las madres valoran nuestra existencia más que nuestros logros. Y es así como ellas son más felices, dedicándose a aquello que les llena el corazón, más que los bolsillos. Luisita, la comunicación es muy importante para todos, pero tú la usas muy bien. Cuéntanos, ¿cómo haces para reunir tantos contextos para transmitir los podcasts cada semana? Que nos conmueve, que nos lleva ¿Cómo a hacer... influye? Sí, porque es... wow. Bueno, lo que A he veces. querido decir es que soy comunicadora. ¡Qué halagada! ¡Qué halagada! Creo que desde siempre he sido muy curiosa, ¿no? Me ha Eso es muy llevado, bueno. sí, pero me ha llevado a situaciones bastante incómodas también,
a situaciones bastante comprometedoras con mi salud emocional también. Bueno, todo eso es historia hoy en día, pero soy curiosa. Me gusta investigar, muy puntillosa y apasionada. En cuanto, sí, a los conocimientos, es verdad. El tema del podcast tiene que ver con los hábitos alimenticios, de oración, de movimiento. ¿Por qué? Porque tienen que ver con nuestro bienestar. Soy una persona que grandes cambios de mi vida han estado de la mano de mi salud. Y los cambios en mi vida, a pesar de no haber sufrido una enfermedad terminal, pero sí algunas enfermedades crónicas o que me han también imposibilitado moverme, sí. Claro, y eso también es lo que va variando durante la semana cuando se dedica tal vez el miércoles a grabar y justo ese día uno tal vez amanece ronca o normalmente a veces también te pasa porque es un poco friolenta, entonces se va variando esos días y es también como todo esto de la salud influye bastante en eso. Sí, ¿no? Hasta el día de hoy entonces va de la mano, ¿no? Sí. Marca mi día, ¿no? Claro. Entonces, esto me llevó siempre a estar muy pendiente de los temas de salud. Y desde allí muy curiosa, desde distintas escuelas, planteamientos de dieta, porque el tema de mi peso también estuvo presente, como lo digo en el primer episodio, el por qué cuerdos sanos felices, y tiene que ver con ello, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy no dejo de investigar. Bueno, cada podcast tiene una historia, ¿no? Sí. Pero de Claro, eso, tiene muchas historias. sí, pero cuando me hablas de comunicar, precisamente para no escaparme, ¿no? A mí me cuesta conversar, aunque parezca mentira. Y también este podcast es como hecho para ¿Enfrentar eso? enfrentar eso y mejorar, superarlo, claro. Sí, superarlo. Es más, recuerdo que digo primer porque estamos intentando sacar también otro, el primer libro que grabamos para nuestros fans fue El arte de la conversación. Porque sí, de verdad que es el arte de la conversación y uno no deja de aprender. Claro, porque uno es el que se abre, pues. al otro. Exacto. Y es lo que se pretende en el podcast, ¿no? Abrirse a los demás y que ellos se abran y valorar aprendan. también, apreciar Sí. cada esos diferentes puntos de perspectiva, ¿no? Sí, Sí. y las personas, esa Eso. riqueza que traen. Yo me quedo cada vez que tengo una entrevista, digo, ay, de nuevo voy a tener que conversar con ella porque no te he dicho todo, falta. Sí, siempre falta algo, pero es importante. Sí. Luisa, muchos de los oyentes del podcast nos comentan sobre la música que utilizas en cada programa, en cada entrevista. Ajá. Es muy Interesante. muy interesante. ¿Qué es lo que te lleva a escuchar? presentar Bueno, ese tipo de La música de tenía que, versiones? sí, la música es mi compañera, ¿no? La fuente de inspiración son ustedes. Ay, ya. Oh, Ya, se cierra la pregunta. ustedes, los que nos escuchan. Se acabó. No, mi familia es mi fuente de inspiración. Sí, lo he dicho. Sí, estamos esa semana. Recuerdo que saqué el aceite de oliva. Era porque recuerdan que tuvimos un percance con el aceite de oliva y discutimos sobre el aceite de oliva. Dije, voy a hablar sobre el aceite de oliva. Entonces, O con los panqueques también el Las tema de canciones. la vitamina D con las canciones del panqueque. Ya para responder, ¿no? Porque doy vueltas a veces. La música está de la mano de la fuente de inspiración muy, muy responsablemente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, decimos que informamos, formamos y entretenemos, ¿no? Porque informa, Claro. ¿no? El entretenimiento, como dicen, cuida tus sentidos y así cuidas tu salud, ¿no? Y creo que el escuchar, oír, sentir, saborear, tocar cosas que te nutran es muy importante. Perceptual. Ajá, percibir. Entonces la música, la temática que vaya de la mano, sí, del contenido. Sin embargo, intento no poner, pues, una versión trivial. Las típicas, y ahí las tu papi, clásicas. por ejemplo, Claro. no, pero tu papi me trae el clásico, ¿no? A veces me enciende el clásico, digamos, por ahí. El instrumental, Claro, claro. el Fly Me to the Moon, porque Alberto y yo, bueno, por el tema de romance nos gusta Frank Sinatra.
Entonces, Fly Me to the Moon, digo, ok, me encanta para este podcast, porque el mensaje de la canción. Sin embargo, digo, ¿habrá alguna orquesta filarmónica o sinfónica o una... O de otra versión claro, también, con ¿no? un cuarteto que toque Fly Me to the Moon, ¿no? Y sí hago una pequeña investigación. Y de pronto, claro, tenerte a ti, Livia, Ay. eres una niña de 19 años, digo, Que evalúa bueno, bonito, claro, muy sí, bien. sí, el podcast lo va a escuchar, No, es verdad. lo va a escuchar, ok, está bien, de repente a una chica de 19 le encanta también la música de una filarmónica, y bienvenido, pero también habrá que, si se quiere entretener, quiere escuchar pues un acústico, ¿no? Sería, y vamos a ver si hay un acústico de Fly Me to the Moon, entonces encontramos un acústico, Un poco ¿no? variar los ritmos. Claro, los ritmos. Bueno, los idiomas también, porque Eso te ha servido. también, pero más el fondo de todo ello es que traiga un mensaje, que culturice. ¿Cómo Y traer que sabemos también que... ¿Cómo traer un mensaje? Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio de Genio Femenino? Sí. Que se hablaba del rol de la mujer, ¿no? Un poco el tema maternal, el tema profesional, y allí dije, wow, la película esa de la familia Bellier, que eran sordomudos, la chica que le canta esta canción para despedirse de los padres, Es como, muy bonita. sí, Por como, cierto, véanla. como diciendo, me voy, el nido va a estar vacío, y transmite, ¿no? El tema de que, bueno, no me puedo Soltar quedar, ese peso libertad. claro, también. quedarme cuidándolos a ustedes. Y es increíble cuando ella canta y los padres felices la aplauden, porque ella se presenta a una audición con este tema, y bueno, la apoyan para que vuele, ¿no? Y la canción dice eso, me voy, ábrame la puerta de la jaula que yo voy a extender es hora de extender mis alas. Y esa canción, al contexto de mi invitada, ese día fue Silvia, que hablaba justamente del rol de la mujer, y me pareció increíble, ¿no? Ponerlo allí, y salió muy bonito. ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pues que también uno se sienta bien al hacerlo. Porque al final sabemos que hay una persona mínimo que está escuchando al otro lado, y eso a nosotros nos basta. Ajá, exactamente. Y a continuación, un extracto de la entrevista realizada a Livia Acuña Bellán, hija de la familia de Cuerdos Sanos Felices. Livia, has incursionado en los idiomas extranjeros también porque te apasiona. El inglés lo has estudiado en el cole, luego has estudiado algunos años en el Instituto Confucio, el chino, pero lo que es más interesante es los idiomas que has o que sigues aprendiendo de manera autodidacta. Por ejemplo, yo no me voy a olvidar, ¿te acuerdas, Alberto? Sí, que el tema de las etiquetas. Unos letreros Hace años, pues. Eso cuando tenía 10 años. Ay. 10, 11, 12. Wow, que, no recuerdo. que ella me dijo, mami, quiero aprender ruso. Y de pronto tenía el vocabulario alrededor de la casa. Abría el repostero y decía cebolla en ruso. No, en frigider. Cebolla, tomate, ajo, todo en ruso. ¿No? y se aprendió el alfabeto ruso. Bueno, Eso... sí. Y a escribirlo y lo lee. Sería, Sí. lo lee y bueno, dio el primer paso en eso cuando era pequeña. Igual comenzó a cantar, ¿no? En italiano. Se aprendían las canciones en italiano de memoria. Entonces, de pronto es la manera autodidacta. Y me ha sorprendido hace un tiempo, bueno, esto no es autodidacta, estás en un curso de quechua vía internet. Sí, bueno, hay cosas que uno también necesita ayuda. De pronto, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, inicialmente el inglés era un idioma que no me llama la atención, porque lo encontraba tan sencillo, tan simple, que se me hacía muy aburrido, y por esa razón es que como que empecé a crear una barrera y nada, no lo aprendí completamente en el colegio por esa razón, porque dije, es muy simple, ay, no. Y ahora nos exiges hablar en inglés en la casa. Sí, porque tengo que terminar, no solo eso, ¿no? También que el mismo colegio te exigía, pero después como que empecé a verlo de otra manera, Uh-huh. ¿no? No sé, empecé
a verle como esta belleza a todos los idiomas en realidad, porque es un idioma que lo habla un determinado grupo de gente. Y así pasa en el mundo, ¿no? Que hay grupos de gente que tienen su idioma y para ellos ese idioma es su manera de comunicarse al mundo, ¿no? Entonces a mí me pareció y me sentí muy mal haber pensado eso del inglés y pensarlo de ese modo, ¿no? Porque qué feo, porque es como no querer escuchar a todo mundo que hable inglés, ¿no? Y así con todos los idiomas, entonces se me hizo súper hermoso que, wow, tantos idiomas en el mundo. Entonces, muy aparte yo, pues al momento de viajar, yo quisiera no tener que contar con un intérprete, sino yo ponerme directamente en contacto con esa persona que tiene todo un mundo solo por ese otro idioma, ¿no? Entonces... Luego hay una linda reflexión que tú has escrito al respecto, con el tema del español y el quechua también. Bueno, así justo mencionabas las clases. Ajá. Bueno, en realidad mi primer idioma no es el español. De hecho, es por eso que a veces me cuesta comunicarme, porque no encuentro las palabras para expresarme como en este momento. No, lo que pasa es que quieres expresarte en un nivel súper así, pero bueno, porque hablas lindo. Cada vez que empiezo a darme cuenta hay cosas que uno empieza a normalizar o sobreentender algunos términos cotidianos. No sé, como pensar, solo esa palabra. Pero cuando uno empieza a indagar qué significa realmente pensar, es algo mucho más fuerte, ¿no? Más potente, y así es con todas las palabras. Entonces a veces uno se acostumbra a usar un determinado grupo de palabras cuando hay tantas palabras solo en el español. Entonces, nada, yo trato de igual a buscar nuevas palabras, ¿no? Que no sé, más allá de que no es mi idioma, sino también porque no las solemos utilizar, no las suelo escuchar tampoco. Bueno, no es mi primera lengua es el quechua. También es otra cosa súper loca, porque yo podría creer incluso que es como cuando alguien te dice, tú viviste acá, o tú estuviste acá, o tú sabes esto, pero si tú no recuerdas, hasta puedes creer que te están inventando, este es un juego. Y así a veces yo pienso, ¿y si es cualquier recuerdo raro? Tal vez no es verdad, pero de la nada es como que tú tienes recuerdos de alguna palabra que es en quechua, pero nadie te la ha dicho. Entonces es súper loco esa sensación, porque entonces porque te pertenecen, ¿no? Sí, pero es raro porque no recuerdas nada. Ajá. Pero bueno, yo solo recordaba estas dos palabras, es decir, yo no entendía ni siquiera las diferencias entre qué significaba incluso idioma, o qué significaba español, qué significaba quechua. No era consciente de esto como dos grupos, o dos lenguas, o dos mundos. Pero tenía ahí quechua, o sea, era una cosa loca, porque sí entendía que no era mi idioma, pero no sabía qué es lo que estaba realmente hablando. Y nada, entonces ahora quiero retomar y reaprender ese idioma, porque igual, de hecho, en algunas clases a veces preguntaban algo o explicaban algunos términos de vocabulario, y yo encontraba similitudes con algunas cosas que yo recordaba, pero como frases, y que, bueno, uno cuando es pequeño a veces repite una palabra y la repite mal. Entonces después me doy cuenta que estaba intentando decir otra palabra que sí existía en el quechua. Entonces era ¡wow! Entonces es súper loco. Igual estos cursos los llevé a la par con la universidad, entonces fue más como cuando te pones música, ¿no? Ir escuchando por mientras. Entonces después ya sí lo quiero tomar en serio. Pero ahora ha sido como una especie de introducción. Y es súper raro. Wow. Nada. Y si hablamos del ruso y el chino, ¿cuál lo sientes más cercano? Bueno, por lo mismo que expliqué, lo veo a cada uno muy especial. Por separado, totalmente separado, muy especial, y en conjunto, porque los veo a todos dentro de un solo planeta, y me parece súper loco, porque pensando solo en un planeta que haya tanta diversidad de idiomas, y que estos idiomas son los conocidos, ¿no? Porque también hay lenguas originarias, lenguas nativas que no las conoces y que no vas a encontrarlas por Google, ¿ves? ¿No? La verdad es que es muy diferente y muy similar el ruso y el chino. Y bueno, cada uno en particular
me llama mucho la atención. Y más allá es por la cultura que tienen detrás, ¿no? Que uno lo puede ver, ay, pero están locos por pensar así, ¿no? Pero es parte de su cultura y se hace muy interesante, ¿no? Como también ellos pueden percibirnos a nosotros. ¿Por qué los peruanos hacen esto? O sea, eso no es verdad, pero es parte de nosotros, ¿no? Entonces es súper chévere. Y esto va más allá de la religión que cada uno tenga, ¿no? O sus mismas costumbres familiares, incluso el idioma, ¿no? Y ya, eso. Podríamos seguir hablando de cada uno de los temas por Sí, muchos por eso se me minutos, complica por muchos responder. minutos. Наш дом, наш милый дом, ребячья болтовня. Y llegamos al final. Una vez más, gracias por estar allí. Gracias por escuchar, por probar, por vivir. Este proyecto camina contigo y crece con cada paso que damos juntos. Te esperamos en la tercera temporada, con más historias, más ciencia, más espiritualidad, más familia y más verdad. Hasta muy pronto, y que en el mientras tanto no falten en tu vida los hábitos que alimentan lo mejor de ti. Y recuerda, nadie puede detenerse en su camino, porque la vida empuja desde dentro. Escucha, prueba, vive. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes